Buenos días a todos. La verdad que quiero agradecer en primer lugar a todas las víctimas y familiares de víctimas que nos acompañan hoy, a Carolina, a Matías, a María Luján, a todas las organizaciones que han venido trabajando con nosotros, Madre del Dolor, Usina de Justicia, Para que no te pase, en esta tarea de plantear una reforma profunda del Poder Judicial de la provincia. Hace 2 años, cuando asumimos el gobierno, lo asumimos con un compromiso con los bonaerenses, que es el compromiso de cambiar. Y en ese cambio no había cambio posible si no cambiábamos las reglas de juego de la política y la forma de funcionamiento de esta provincia durante más de 28 años. No había cambio posible si no enfrentábamos las mafias, el narcotráfico, la corrupción adentro y afuera del Estado, si no nos animábamos a cambiar lo que estaba mal adentro de la policía bonaerense, si no nos animábamos a cambiar lo que estaba mal dentro del sistema penitenciario. Y en esa tarea cotidiana estamos, sin aflojar. Pero no había cambio posible, aún haciendo todas esas cosas, si ese cambio no llegaba a la justicia. No podemos tener un Estado que mira para otro lado cuando todavía en el plano de la justicia siguen pasando cosas injustas. No podemos mirar para otro lado cuando todavía tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito. No podemos seguir mirando para otro lado cuando todavía hay víctimas que dependen de que el fiscal les cuente cómo va su causa para saber lo que pasan después de que han sido víctimas, o del abogado que puedan pagar, si pueden pagar alguno. No podemos mirar para otro lado si tenemos causas que tardan años. O también no podemos mirar para otro lado si alguien que es acusado de un delito grave como abuso puede estar 10 años o más libre en la calle y le puede preguntar por nuestro código procesal 7 veces a la justicia si es culpable o inocente. Y mientras tanto, permanecer libre. Estas cosas pasan hace muchos años en la provincia de Buenos Aires, en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Por eso, desde diciembre de 2015, así como empezamos a dar las peleas que yo les contaba antes, también empezamos a dar esta pelea. Y hubo grandes avances que todavía no alcanzan, pero que empezaron un camino. El primer camino es haber puesto en marcha, y muchas de las personas que hoy están acá conmigo nos acompañaban, a Gustavo, el ministro de Justicia, y a mí, haber puesto en marcha un mecanismo por el cual el Estado asiste a las víctimas o a familiares víctimas de delitos en la provincia de Buenos Aires. En todos los delitos graves hoy hay un equipo de abogados, de trabajadores sociales y también de psicólogos que acompaña a las víctimas y que de alguna manera los acompaña en ese proceso difícil que es el día siguiente. Muchas veces hay casos resonantes que ustedes ven en la televisión que tienen 1 o 2 días, ¿no?, de conmoción por parte de todos, pero que después, bueno, van siendo reemplazados por la siguiente noticia. Nuestra tarea va más allá de esos 2 o 3 primeros días, es acompañar a las víctimas en el tiempo, y así hoy esos equipos están trabajando con los chicos víctimas de abuso en el Club Independiente y sus familias. Esos equipos son los que están trabajando con los papás de Agustina, que fue asesinada en Bahía Blanca hace pocos días atrás, con 19 años. Esos mismos equipos son los que están con los papás de Mariano en Coronel Suárez, que está desaparecido desde diciembre del año pasado, o que estuvieron con la mamá de Anaí Benítez, que fue asesinada en Lomas de Zamora hace poco más de 1 año, o con la mamá de Diego Roda en Ituzaingó, y podría seguir mencionando casos difíciles, casos dolorosos que hemos tenido que atravesar en estos 2 años, pero con víctimas que no están solas, con familiares de víctimas que no tienen que atravesar el proceso solas. También fue un gran avance la ley nacional, producto del trabajo de asociaciones como esta, que se sancionó en el Congreso, que le da una voz a las víctimas en el juicio, que les permite ser escuchados. Pero como hablábamos recién con María Luján, con Matías, con Carolina, todavía tenemos mucho para trabajar en cómo implementamos esa ley, en cómo hacemos escuchar esa voz, en cómo hacemos en que
el familiar de una víctima que tiene que ir a un juicio no sea revictimizado. Y todavía la justicia tiene mucho para trabajar, el Estado tiene mucho para trabajar ahí. Y también hemos avanzado porque en 2 años en la provincia de Buenos Aires hay 28 jueces y fiscales que estaban involucrados en causas por abuso de poder, por corrupción, por complicidad de delitos gravísimos como el caso de narcotráfico, que por renuncia, por suspensión o por exoneración por parte del Consejo de la Magistratura, hoy no forman más parte del Poder Judicial. Y ese número hacía muchos años que no sucedía en la provincia de Buenos Aires. Quiere decir que empezamos a tener, aún con las mismas reglas, un funcionamiento distinto del Consejo de la Magistratura. Y mi reconocimiento para la tarea valiente que hicieron sobre estos jueces y fiscales que ya no forman parte del proceso judicial en la provincia de Buenos Aires. Pero nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, una justicia transparente, una justicia que llegue a tiempo para hacer de verdad justicia y que ponga en el centro a la víctima y no al victimario, que cambie radicalmente su manera de trabajar. Eso es lo que necesitamos como sociedad y como gobierno, que estos desafíos que son muy grandes, que implican incluso cambios culturales entre todos los que formamos parte del Estado, se empiecen a llevar adelante. Y por eso el 1 de marzo, cuando fui a la legislatura, anunciamos una segunda etapa de la reforma judicial en la provincia, que tiene que ver con una serie de leyes que nos interesa, que la legislatura trate, que discuta en profundidad y que sancione. Ya presentamos 5 de estas leyes, que son las que les queremos contar hoy. La primera, muy importante, tiene que ver con los jueces y fiscales. Cómo se elige un juez y un fiscal en la provincia y cómo se define ante una acusación grave que deje de formar parte de la justicia o no. Eso es clave, porque si quienes tienen que decidir sobre causas tan terribles como las que tenemos, que han atravesado las víctimas que nos acompañan, o causas difíciles de estos años como la del Pata Medina, o causas como la del Club Independiente, o causas de homicidios o de secuestros, si esos jueces, si esos fiscales en los que nosotros depositamos la confianza y que son nuestra última instancia de confianza, porque el delito llega cuando falló el Estado. Si esos jueces y fiscales no son bien elegidos, no están entre los mejores y cuando no actúan de acuerdo a la ley no se van, entonces no tenemos instancia de confianza posible. Por eso estas 2 leyes que definen cómo en el futuro la provincia va a elegir a los jueces y a los fiscales, cambiando completamente la forma de selección. Desde hace muchos años en la provincia de Buenos Aires no llegan a ser jueces y fiscales los que obtienen mejores puntajes en los exámenes ni los que tienen más trayectoria, sino los que tienen más vínculos con la política y con el Poder Judicial.